En ese momento, cuando el bebé del millonario cayó al mar, Marisol tenía dos opciones: quedarse paralizada como todos los demás o arriesgarlo todo. Ella ni siquiera sabía nadar bien, pero aún así se lanzó a las aguas heladas. Lo que nadie imaginaba es que ese acto de valentía no solo salvaría una vida, sino que desencadenaría una serie de eventos que transformarían para siempre el destino de 3 personas. Lo que sucedió después impactó a todos. Antes de empezar, dale like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. El sol de Acapulco quemaba el horizonte como una moneda de oro derretida sobre las aguas turquesas de la bahía. Marisol Delgado despertó a las 4:30 de la madrugada, como todos los días. La casa olía a humedad y a las tortillas que su madre había dejado preparadas la noche anterior. Se vistió en silencio, el uniforme azul barato que había comprado en el mercado, y caminó hasta el cuarto donde Lucinda dormía. Su madre apenas podía respirar sin toser. Los pulmones enfermos silbaban con cada inhalación. Marisol se arrodilló junto a la cama y Lucinda, con ojos vidriosos pero lúcidos, trazó la señal de la cruz en la frente de su hija. «Que Dios te proteja, mija». Marisol besó la mano huesuda y salió a la oscuridad. 2 autobuses, 1 hora y media de trayecto. El segundo la dejó en Acapulco Hills, donde las mansiones miraban el océano con ventanas enormes como ojos de gigantes. La casa Herrera olía a café recién hecho cuando entró por la puerta trasera. Rosa, la cocinera, la recibió con una sonrisa maternal y le extendió una concha todavía tibia. «Ándale, mija, tienes que comer algo antes de empezar». Marisol devoró el pan dulce de pie, el azúcar derritiéndose en su lengua, mientras Rosa preparaba el café de olla con canela. El aroma llenaba la cocina como un abrazo. 12 baños de mármol la esperaban, aspiradoras que zumbaban, productos de limpieza importados que olían a lavanda artificial y a promesas de lujo que nunca serían suyas. Las 2 de la tarde, cuando el sol convertía el jardín en un horno, don Alejandro Herrera apareció en la cocina, alto, de hombros anchos, con esos ojos verdes que parecían cargar el peso de 1000 noches sin dormir. Traje Armani impecable, voz grave. «Vamos a dar un paseo en lancha, Marisol. Necesito que vengas para ayudar con Mateo». Ella asintió, aunque el estómago se le revolvió. El agua, el mar profundo, su primo Ernesto ahogándose a los 9 años, hundiéndose, mientras ella gritaba desde la orilla. Pero no se puede decir que no a un patrón. La lancha cortaba la bahía con elegancia arrogante. El viento arrastraba el olor a sal y protector solar caro. Marisol se aferró al corrimán. Los nudillos blancos, Isabel, la niñera oficial, sostenía a Mateo con una mano, mientras con la otra checaba su teléfono. El bebé tenía 1 año, mejillas rosadas, ojos curiosos. Un mameluco azul marino con anclas bordadas. Don Alejandro estaba de pie junto al piloto. Héctor, un hombre de 45 años con manos callosas y mirada experimentada. La lancha giró bruscamente. Una ola de 2 metros golpeó el casco. Isabel perdió el equilibrio. Sus brazos se abrieron buscando el barandal. Mateo resbaló. El mundo se detuvo en ese instante infinito. El bebé cayó al agua con un splash amortiguado, tragado por las olas que de pronto parecían hambrientas, interminables. «Mateo». El grito de Alejandro rasgó el aire como un relámpago. Corrió hasta el borde, pero sus pies se clavaron en la cubierta. Los ojos se le abrieron, vidriosos de terror. Un flash de memoria: Sofía muriendo en el parto, la sangre, los gritos, la impotencia. La parálisis lo consumió entero. Isabel chillaba histérica, las manos en la cara. Héctor comenzó a girar la lancha, pero las maniobras llevarían 40 segundos. Segundos que el bebé no tenía. Marisol no pensó. Su cuerpo simplemente actuó, movido por algo más profundo que la razón. Se quitó las sandalias y saltó.
El impacto del agua fría fue como 1000 agujas perforando su piel. El uniforme se empapó, pesado como anclas. El agua salada le quemó los ojos, la nariz, la garganta. Pero no cerró los ojos. Buscó desesperadamente allí, una mancha azul marino hundiéndose lentamente, los bracitos moviéndose débilmente. Se sumergió más profundo. Los pulmones le ardían, gritando por aire. La visión se le nublaba. Alcanzó a Mateo y lo apretó contra su pecho con toda la fuerza que tenía. El bebé tosió, se ahogó, lloró. Ese llanto era la música más hermosa que había escuchado jamás. Ahora venía la parte difícil, subir. Sus piernas pateaban frenéticamente, pero el peso de la ropa empapada la jalaba hacia abajo, como manos invisibles. Cada movimiento era una batalla contra la gravedad, contra el cansancio, contra el mar que parecía querer reclamarlos. Mantuvo a Mateo por encima del agua, aunque eso significara hundirse un poco más. No voy a rendirme, no voy a dejar que este bebé muera. Emergió, jadeando. Con Mateo elevado sobre el agua, el bebé tosió violentamente y luego lloró con fuerza. Aquí, estoy aquí. La lancha se acercó, manos fuertes, las de Héctor y Alejandro. Los jalaron hacia arriba. Primero Mateo, después ella. Marisol se desplomó en la cubierta, tosiendo agua salada, temblando violentamente de frío y agotamiento. Alejandro arrancó a su hijo de los brazos del piloto y lo apretó contra su pecho. Lágrimas corrían por detrás de los lentes oscuros Ray-Ban que ni siquiera se había dado cuenta que seguía usando. Mateo, mi hijo. Su voz se quebró como cristal. Entonces miró a Marisol. Realmente la miró. Quizás por primera vez desde que ella había comenzado a trabajar en su mansión 3 meses atrás. Ella estaba empapada, temblando, pequeña y humilde como siempre. Tú salvaste a mi hijo. No era una pregunta, era una constatación cargada de algo que él no podía nombrar todavía. Marisol, entre toses, apenas asintió. Cualquier persona hubiera hecho lo mismo, señor. Alejandro apretó los ojos y una sola lágrima descendió por su rostro bronceado. No. No lo hubieran hecho. Hizo una pausa, la voz ronca de emoción contenida. Hiciste lo que yo no pude hacer. Esas palabras flotaron en el aire como una confesión, como una sentencia. Isabel lloraba contra el barandal. Héctor conducía de regreso, las manos temblorosas en el timón, y en ese momento algo cambió, algo que ninguno de ellos podría haber predicho, porque el mar no solo había sido testigo de un acto de valentía, había sido testigo del primer paso de un viaje que transformaría 3 vidas para siempre y que chocaría a todos los que creían conocer las reglas de ese mundo, dividido entre ricos y pobres, patrones y empleados, destinos escritos y destinos reescritos por un único salto de fe. La noticia se esparció por el vecindario como fuego en pasto seco, en las panaderías, en los mercados, en las esquinas donde las mujeres se reunían a tender la ropa. El nombre de Marisol estaba en todos los labios. ¿Te imaginas? Esa muchacha humilde, que apenas tiene dónde caerse muerta, arriesgando su vida así. Dicen que el señor Herrera se quedó paralizado, congelado como una estatua. Pues sí. Tiene dinero para comprar el mundo entero, pero no tuvo valor para saltar detrás de su propio hijo. Marisol escuchaba los comentarios de reojo, siempre con la cabeza baja, apresurando el paso cuando alguien intentaba detenerla. No se sentía una heroína, solo se sentía Marisol, la misma chica de 23 años que se levantaba a las 5 de la mañana, que tomaba 2 autobuses hasta la mansión Herrera, que tallaba baños de mármol, que enviaba la mitad de su salario a su madre enferma que vivía en el interior el lunes siguiente al incidente, cuando llegó a la mansión esperando regresar a la rutina invisible de siempre. Encontró una escena inesperada.
Alejandro la esperaba en la sala principal, un ambiente con techo altísimo, lámparas de cristal bacarat que parecían cascadas de luz y ventanas enormes con vista al océano que casi la había matado 3 días antes. «Marisol, siéntate, por favor», gesticuló hacia una de las butacas de cuero italiano. Ella vaciló. «Las empleadas domésticas no se sientan en esas butacas, las limpian. Señor, yo necesito empezar a...» «Siéntate». No era una orden, era una súplica, y había algo en su voz, una vulnerabilidad nueva, que la hizo obedecer. Se sentó en el borde de la butaca, las manos entrelazadas en el regazo, el cuerpo tenso. Alejandro se sentó frente a ella, no en la butaca superior, sino a la misma altura, como queriendo anular la distancia entre sus mundos. «No he dormido bien desde el sábado». Se pasó la mano por el cabello oscuro, un gesto nervioso que ella nunca le había visto antes. «Sigo viendo esa escena en mi cabeza, Mateo cayendo, yo congelado, y tú saltando sin pensarlo 2 veces». Sus ojos verdes se fijaron en los de ella. «Cuando mi esposa murió, morí un poco con ella, Mateo. Me recuerda a ella todos los días y sé que eso es injusto con él. Sé que debería ser un mejor padre, pero yo tengo miedo. Miedo de amarlo demasiado y perderlo también. Miedo de no ser suficiente». Su voz falló. Lágrimas brillaban en sus ojos ahora sin vergüenza, sin máscaras. «Tú no tienes dinero, Marisol, no tienes educación formal, no tienes un apellido importante, pero tienes algo que yo perdí. Valor para amar sin miedo a perder». Se inclinó hacia adelante. «Y quiero que me enseñes eso». Marisol sintió que el corazón se le apretaba. «Señor Herrera, yo no sé enseñar nada. Yo solo. Ya no me digas señor, llámame Alejandro». Sonrió, una sonrisa débil pero genuina. «Y sí sabes. Veo cómo miras a Mateo, cómo cantas bajito cuando crees que nadie está escuchando, cómo sonríes cuando él te extiende sus bracitos». Ella se sonrojó, dándose cuenta de que había sido observada en momentos que creía invisibles. «Quiero que pases más tiempo con él, no solo como empleada, como alguien que realmente se preocupa, alguien a quien él puede amar, alguien que puede mostrarme cómo ser el padre que merece». Y así comenzó. En los días siguientes, Marisol dejó de ser solo la empleada de limpieza. Se convirtió en presencia constante en la vida de Mateo. Por las mañanas, cuando el bebé despertaba, era Marisol quien lo sacaba de la cuna, quien cambiaba sus pañales canturneando canciones de cuna. Era ella quien lo alimentaba en la silla alta, haciendo avioncitos con la cuchara y riendo cuando él estornudaba papilla por todas partes. Era ella quien lo llevaba a jugar al jardín, construyendo castillos de arena en la caja de juguetes, persiguiendo mariposas monarca, enseñándole a aplaudir. Y Alejandro observaba todo, a veces desde lejos, recargado en el marco de la puerta del cuarto infantil, una sonrisa suave en los labios, mientras veía a Marisol hacer muecas para que Mateo se riera, a veces de cerca, sentado en el piso junto a ellos, intentando imitar los juegos de ella con la torpeza de quien estaba aprendiendo a ser padre por primera vez. «Hazlo así», Marisol le enseñaba, poniendo un peluche frente a su rostro y haciendo una voz graciosa. «Hola, Mateo, soy el conejito saltarín». Hacía saltar al conejo y Mateo se carcajeaba, aplaudiendo con sus manitas. Alejandro intentó imitarla, pero su voz salió demasiado seria, demasiado formal. Marisol se rió, una risa ligera y sincera. «No es un discurso corporativo, Alejandro, es un conejo tonto». Exageró aún más la voz fina y payasa. Él se rió también, realmente se rió, por primera vez en mucho tiempo, y lo intentó de nuevo. Esta vez más suelto, más presente. Mateo se rió más fuerte y extendió los brazos hacia su padre. Alejandro lo levantó y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», le susurró a Marisol. «Gracias por devolverme a mi hijo». Los empleados de la mansión observaban todo con expresiones variadas. Don José, el padre de Alejandro,
un señor de 70 años, bigote blanco y postura erguida como un general retirado, observaba desde su oficina en el segundo piso, un vaso de whisky en la mano y una sonrisa discreta en el rostro. «Esta muchacha puede ser la salvación de mi hijo», pensaba. Pero no todos pensaban así. Isabel, la niñera oficial, ardía de celos y resentimiento. Después de todo, ella había sido contratada para cuidar a Mateo, pero ahora era Marisol a quien el bebé llamaba, a quien buscaba, quien hacía que su carita se iluminara. «Esto no va a terminar bien», refunfuñaba Isabela Rosa. La cocinera, una empleada de limpieza, no debería estar tan cerca del patrón ni del bebé. Es inapropiado. Rosa, una mujer robusta y maternal de 50 años, puso los ojos en blanco. Inapropiado es tener envidia de una chica que solo hizo lo correcto. No es envidia, es cuestión de jerarquía, de orden. Isabel cruzó los brazos. Y ya verás, cuando la exnovia del patrón se entere de esto, va a haber problemas. Rosa dejó de picar cebollas y miró a Isabel con severidad. «No invoques tormentas, niña, no invoques». Pero la tormenta ya se estaba formando en el horizonte, porque esa misma noche, en un apartamento lujoso en el centro de Acapulco, una mujer de belleza calculada y corazón helado estaba a punto de descubrir que había una nueva figura en la vida de Alejandro Herrera, y no lo aceptaría de ninguna manera. Verónica Sandoval nunca había aceptado la ruptura, incluso habiendo sido ella quien terminó con Alejandro 3 meses antes de su boda con Sofía, en un arranque de orgullo herido porque él no le prestaba suficiente atención. Siempre creyó que él regresaría, pero no lo hizo. Se casó con Sofía, fue feliz, y Verónica se quedó observando desde lejos, consumida por el arrepentimiento y la furia. El teléfono sonó. Una amiga, una voz ansiosa. «Veró, no vas a creer esto. Alejandro está con una empleada doméstica». Verónica dejó caer la copa de vino. Se estrelló contra el mármol, fragmentos rojos esparcidos como sangre. El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa que olía a coco y a mar. Alejandro apareció en la cocina a las 10 de la mañana, algo inusual para un hombre que normalmente pasaba los domingos encerrado en su oficina revisando reportes financieros. «¿Quieres ir a la playa?», le preguntó a Marisol. Mientras ella preparaba el biberón de Mateo, ella levantó la vista sorprendida. «¿A cuál playa, señor Alejandro?», la corrigió suavemente. «Y no a Playa Icacos. Quiero ir a Playa Caleta, la pública». Marisol parpadeó. «¿Está seguro? La playa de su propiedad es mucho más limpia». «Más. Quiero conocer tu mundo», lo dijo con tanta simplicidad que ella no supo qué responder. Llegaron 1 hora después. La arena dorada estaba repleta de familias locales, niños corriendo descalzos, vendedores ambulantes gritando sus mercancías. El aire olía a coco recién cortado, mezclado con bloqueador solar barato y sal marina. A lo lejos, un mariachi tocaba Cielito Lindo. Mateo llevaba un traje de baño con tortuguitas y un sombrero protector. Alejandro se quitó los zapatos que costaban más que el salario mensual de Marisol, y hundió los pies en la arena caliente. Construyeron castillos. Alejandro intentaba hacer torres perfectas con la seriedad de un arquitecto, pero se derrumbaban una y otra vez. Marisol se reía hasta que le dolía el estómago. «La arquitectura no es lo tuyo», bromeó. Él le lanzó arena suavemente, iniciando una guerra. Mateo se reía golpeando sus manitas en el agua poco profunda. Era un momento de pureza absoluta. Don Chuy, un vendedor de paletas de 68 años, con un carrito rojo descascarado, se acercó. Sus ojos se abrieron como platos al reconocer a Alejandro. «Señor Herrera», Alejandro sonrió. «Hoy solo soy Ale. 3 paletas de tamarindo, por favor». Pagó con un billete de 500 pesos. «Quédese con el cambio». Don Chuy lloró de gratitud. Marisol observó, sintiendo cómo algo cálido se expandía en su pecho.
Las paletas se derretían entre sus dedos bajo el sol abrasador. Mateo lamió la suya, hizo una mueca por lo ácido, y todos rieron. El sabor agridulce del tamarindo se mezclaba con la sal en sus labios. La tarde avanzó. Mateo comió arena, llevando puñados a su boca. Marisol entró en pánico. «¡Ay, no, Mateo!» Alejandro se rió. «Todos los bebés comen arena. Es un rito de paso». Ella se relajó y se rió también. La conexión entre ellos crecía con cada momento compartido. Cuando el sol comenzó a descender, se sentaron en la arena con Mateo dormido entre ellos, su cabeza en el regazo de Marisol. El cielo explotó en naranja, rosa, púrpura, dorado. Las nubes parecían pintadas por un artista obsesionado con la belleza. «Dios pintó hoy», susurró Marisol. Pero Alejandro no miraba el cielo, la miraba a ella. La luz dorada iluminaba su rostro, su cabello castaño ondeando en la brisa, sus ojos brillando con algo puro y verdadero. El momento se congeló. Sus rostros se acercaron, las respiraciones se encontraron. La de ella olía a coco y sal, la de él a menta y mar, centímetros de distancia, casi un beso. Alejandro retrocedió abruptamente, se levantó, sacudiendo la arena de sus shorts. «Está oscureciendo. Deberíamos regresar». Su voz sonó tensa, casi áspera. Marisol se quedó sentada, confusa, herida. ¿Por qué se detuvo? Hice algo mal. Su corazón estaba roto y acelerado al mismo tiempo. Levantó a Mateo en sus brazos, un escudo emocional, y se puso de pie en silencio. El viaje de regreso fue tenso. El silencio pesaba como plomo. La radio tocaba por debajo de la mesa de Maná. Una ironía romántica cruel. Alejandro apretaba el volante, la mandíbula tensa, una batalla interna feroz librándose en su interior. «No puedo hacerle esto a ella. Mi mundo la destruiría. Ella merece más. Pero la quiero tanto que duele». Llegaron a la mansión. Alejandro detuvo el motor. Respiró profundo. Marisol, sobre lo que casi. «Tú», ella lo interrumpió, la voz firme pero frágil. «No necesitas explicar». Salió con Mateo. La puerta se cerró suave, pero definitivamente Alejandro golpeó el volante. «Idiota, idiota, idiota». Mientras tanto, en el café El Suspiro, un establecimiento discreto en el centro histórico, Isabel estaba sentada frente a Verónica Sandoval. Un sobre con 10,000 pesos descansaba sobre la mesa de mármol. Verónica se inclinó hacia adelante. El perfume Chanel no, 5 llenando el espacio entre ellas. «Solo necesito información. ¿Dónde duerme? ¿Qué hace? ¿Con quién habla?» Isabel miró el sobre. Su hermana necesitaba quimioterapia. Los boletos médicos vencían. Su conciencia gritaba, pero sus dedos ya estaban agarrando el dinero. «Está bien, Santiago». El hermano menor de Marisol, de 16 años, visitó a su hermana esa tarde. Traía tacos de suadero de la tía Remedios, envueltos en papel periódico tibio. «Estás diferente», le dijo mientras comían sentados en el patio. «Brillando». Marisol se sonrojó. «No seas tonto, estás enamorada». Ella no lo negó. Él la abrazó. «Solo no te lastimes, manita». Esa noche, Alejandro se encerró en su oficina con una botella de Macallan de 18 años. El hielo tintineaba en el vaso. Abrió un cajón y sacó una foto de Sofía, vestido blanco, sonrisa radiante, ojos llenos de vida. «Perdóname, mi amor, pero creo que me estoy enamorando de nuevo, y eso me aterroriza». Besó la foto y la guardó. Don José entró sin tocar. «Hijo, estás siendo un idiota». «Papá, esa muchacha es lo mejor que le ha pasado a esta casa desde que Sofía murió. No la alejes por miedo. ¿Y si la lastimo? ¿Y si mi mundo la destruye? ¿Y si la liberas?» El silencio llenó la habitación. Don José salió, dejando la pregunta suspendida en el aire como humo. El martes a las 3 de la tarde, Verónica Sandoval condujo su Ferrari rojo convertible hasta la mansión Herrera.
tacones Louboutin de 12 centímetros, vestido Hervé Léger que marcaba cada curva, cabello platinado en ondas Hollywood, lentes Dior. Tocó el interfón. Rosa atendió, suspiró. Doña Verónica abrió el portón. Verónica entró, sus tacones resonando en el piso de piedra como disparos. El perfume Chanel invadía el aire, floral pesado, empalagoso en exceso. Encontró a Alejandro en el jardín. Estaba sentado en el pasto, algo que nunca hacía. El traje cambiado por jeans y una camisa polo. Mateo en su regazo y a su lado Marisol, cabello en una cola de caballo simple, vestido de algodón floreado, sin maquillaje, riendo de algo que Alejandro había dicho. Mateo aplaudía. La escena, una familia, el estómago de Verónica se retorció de furia. Alejandro, su voz era melosa pero afilada como un cuchillo. Él levantó la vista y la sonrisa desapareció. «Verónica». «Hola», tono neutral, frío incluso. Ella se acercó ignorando completamente a Marisol. Invisibilidad deliberada, insulto silencioso. Los extrañaba. Se agachó para tomar a Mateo. El bebé se encogió, gimoteó, giró su carita hacia el pecho de su padre. Verónica forzó una risa. «Está tímido hoy. No te conoce bien», dijo Alejandro, el tono más gélido. Verónica finalmente miró a Marisol, de arriba a abajo. Escaneo lento, cruel, evaluó la ropa barata, las manos callosas, las sandalias simples. Sus ojos lo decían todo, inferior. «¿Y tú eres...?» Marisol se levantó rápidamente, limpiando las manos en su falda. «Marisol, señora, trabajo aquí». «Ah, la empleada doméstica», sonrisa de serpiente. «Escuché de ti. Parece que eres la heroína del momento», tono. Burla disfrazada de cumplido. Marisol se sonrojó. «Solo hice lo que cualquier persona habría hecho». «Cualquier persona», Verónica repitió, saboreando las palabras, escupiendo veneno. «¡Qué modesta!». Alejandro se levantó, Mateo en brazos, su voz ganando firmeza. «Marisol salvó la vida de mi hijo». Arriesgó su propia vida, así que sí, ella es una heroína. Verónica parpadeó, sorprendida. Él nunca la había defendido antes. Recalibró. Por supuesto, no estoy quitando mérito». Tocó el brazo de Alejandro. Toque íntimo. Posesivo. Solo me sorprende verlos tan cercanos. La palabra cercanos, cargada de insinuación sucia. Alejandro apartó el brazo gentil pero firmemente. «Marisol me está ayudando con Mateo y está haciendo un trabajo increíble». «¡Qué bueno!». La sonrisa no alcanzó sus ojos. «Hielo polar, pero debes tener cuidado, Ale, las personas simples. A veces se aprovechan de la bondad de personas como tú». Marisol sintió una bofetada invisible. La humillación quemó su rostro. Alejandro dio un paso al frente, colocándose entre Verónica y Marisol. Gesto protector. «Marisol no es así, y no me gusta lo que estás insinuando». Verónica levantó las manos. «Rendición falsa». Disculpa. No quise ofender». Miró a Marisol, sonrisa venenosa. «Sin resentimientos, querida». Marisol solo asintió, la garganta demasiado apretada. Verónica se quedó 10 minutos más. Intentó conversar con Alejandro. Noticias de amigos mutuos, invitación a una cena benéfica. Pero él estaba distante, respuestas monosilábicas, ojos desviándose. Finalmente, «Necesito poner a Mateo a dormir su siesta». Verónica besó su mejilla. Él no correspondió. Ignoró a Marisol. Insulto final. Y se fue. Pero antes de irse, lanzó una mirada hacia atrás. Vio a Alejandro agachado junto a Marisol, hablando bajo, la mano en su hombro, gesto reconfortante. La furia explotó internamente. En el carro, sus manos apretaron el volante hasta que los nudillos se volvieron blancos. «¿Así que es eso? ¿Vas a cambiarme por una empleadita sin futuro?». Encendió el motor. Un rugido furioso. «No, de ninguna manera, Alejandro». Aceleró. Un plan comenzó a formarse. De vuelta en el jardín, Alejandro se volvió hacia Marisol.
visiblemente afectada. «Perdóname, Verónica puede ser complicada». Tenía razón. Marisol susurró. «Soy simple, no debería estar tan cerca. La gente va a hablar, van a pensar que...» Él dio un paso hacia ella, ojos intensos. «¿Que eres una buena persona? ¿Que tienes un corazón enorme? ¿Que mi hijo te ama?» Marisol miró hacia abajo, las lágrimas amenazando. «¿Que me estoy aprovechando?» Alejandro colocó su mano libre bajo su barbilla, elevando su rostro delicadamente. «Yo sé quién eres, Marisol, y eso es todo lo que importa». Sus miradas se entrelazaron. Electricidad. El corazón de ella se disparó. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo aterrador y maravilloso. Don José observaba desde la ventana de su oficina. Encendió un puro cubano. Comenzó. Rosa estaba a su lado, manos en las caderas. ¿Qué comenzó, don José? La guerra. Y mi hijo no sabe que está luchando. Verónica no durmió. Su apartamento de 300 metros cuadrados, piso 18, con vista a la bahía de Acapulco, se sentía como una prisión. Fumó un cigarrillo delgado en la terraza, un hábito nervioso que escondía de todos. 3 de la madrugada, luna menguante, un plan tomaba forma. El jueves por la mañana se encontró con Isabel en el café El Suspiro. Otro, sobre con 10,000 pesos más, descansaba en el centro de la mesa. «Necesito que hagas algo por mí, algo delicado». Isabel vaciló. «¿Qué quiere que haga?» «Nada serio. Solo plantar algunas cosas en su habitación, dejar que una carta aparezca accidentalmente». Isabel palideció. Eso podría destruir su vida». «¿Y qué?» Verónica se inclinó, ojos fríos. «Ella está destruyendo mi vida». Silencio. Isabel pensó en su hermana. Cáncer de mama, quimioterapia cara. Tomó el sobre. «¿Qué necesito plantar?» Verónica le entregó una bolsa pequeña, un reloj Rolex masculino, un arete de perla con diamante y otra cosa, una carta. «Ponla en la basura de la oficina», arrugada, como si alguien tratara de esconderla. Isabel leyó la carta letra imitando a Marisol. Verónica había practicado 30 veces. Robó una lista de compras para copiar la caligrafía. «Querida Lucía, mi plan está funcionando. El millonario cayendo a mis pies. Fingir heroísmo fue genial. Ahora hasta paga mi universidad. Los hombres ricos son fáciles de manipular cuando finges que te importan sus hijos. Unos meses más y aseguro un futuro cómodo. ¿Quién diría que saltar a una piscina cambiaría mi vida? Besos. Isabel releyó. Ella nunca escribiría esto. ¿Cómo lo sabes? ¿La conoces tanto? Silencio. Además, no importa si es real, importa lo que Alejandro va a creer. Isabel guardó la carta, manos temblando. El viernes, Isabel plantó el reloj y el arete en el cajón de la habitación de Marisol, un anexo en la parte trasera, 12 metros cuadrados, cama individual, crucifijo en la pared. Colocó la carta arrugada en la papelera de la oficina de Alejandro. Bajo otros papeles, pero visibles si alguien buscaba. El sábado, Alejandro trabajó en su oficina hasta tarde. Tiró un papel en el bote de basura. Notó algo. Papel arrugado. Lo abrió por curiosidad. Leyó. El corazón se le heló, releyó. «Mi plan está funcionando. Fingir heroísmo. Hombres ricos son fáciles de manipular». No podía ser, pero la letra parecía similar a la de ella. Él había visto la lista de compras que Marisol había hecho. La duda plantó una semilla venenosa. No quería creer, pero el veneno estaba allí, en los bordes de su mente, susurrando. Mientras tanto, Verónica activaba la segunda fase: fiestas de élite, clubes exclusivos, susurros estratégicos en el Yacht Club. Supiste de la empleada doméstica de Alejandro. Dicen que lo planeó todo. Sabía que el bebé iba a caer, se posicionó a propósito en la cena benéfica. Obvio que calculó qué tipo de persona salta al mar sin saber nadar, o está loca, o sabía que el rescate llegaría. En el salón de belleza. Y ahora prácticamente vive allí.
Él paga su universidad. Esa gente pobre sabe aprovechar. Los rumores se esparcieron como fuego, los teléfonos sonaron. El lunes, el socio de Alejandro, Roberto, llamó. Ale, ten cuidado, están hablando de tu empleada doméstica. Dicen que podría estar aprovechándose. El martes, su prima Mercedes. Primo, odio el chisme. Pero dicen cosas feas de esa muchacha que planeó todo para conseguir tu dinero. Alejandro comenzó a dudar. No quería, pero los rumores se sumaban a la carta. Se volvió frío con Marisol. Pasaba junto a ella sin saludar. Evitaba las cenas. Respuestas monosilábicas. Marisol no entendía. ¿Qué cambió? ¿Qué hice? Intentó hablar. Alejandro, hice algo mal. No, mentira, hielo. ¿Por qué estás actuando así? Él la miró, algo roto en sus ojos. Solo sigue haciendo tu trabajo, Marisol, tu trabajo. Un cuchillo en el corazón. Lucinda empeoró. Hospital público, pasillo abarrotado, olor a desinfectante y desesperación. Marisol pasó la noche allí. El doctor Ramírez. Necesita cirugía. Cuesta 28,000 pesos. Marisol no tenía. Lloró en el baño del hospital. Azulejo frío, luz fluorescente parpadeando. Santiago fue asaltado volviendo del trabajo. Pandilla, barrio 18. 3 jóvenes encapuchados. Perdió 800 pesos. Las ventas de la semana. Marisol necesitaba ayudar, pero no tenía dinero extra. Mateo dijo una palabra completa, mamá. Mirando a Marisol, un momento dulce en medio del caos. Ella lo abrazó. Lloró. Don José percibió el cambio. Le dijo a Rosa, algo está mal. Sí, el niño volvió a ser de piedra. Esa Verónica, fue ella. Voy a investigar. El miércoles, Verónica orquestó el golpe maestro. Cena en casa de amigos mutuos. Familia Torres. Vieja élite. Alejandro estaba allí. No sabía que Verónica vendría. Ella se acercó. Expresión de preocupación falsa. Ale, necesitamos hablar. A solas. Terraza. Vista de la ciudad. Ella suspiró dramáticamente. Descubrí algo que necesitas saber sobre Marisol. Contraté a un investigador privado. ¿Hiciste qué? Estaba preocupada. Y tenía razón. Sacó un sobre, documentos falsificados, deudas inventadas, y préstamos a agiotistas, cuentas médicas exageradas. Tiene deudas, muchas. Su madre le debe a agiotistas. Mira la fecha. Un día antes de que empezara a trabajar en tu casa, pausa calculada. ¿No te parece extraño que justo cuando más necesitaba dinero, encontró una manera de volverse indispensable? Alejandro miró los documentos, la mente girando. Esto no prueba nada. No. Y esta carta, la encontré en la basura de tu casa. Mostró la carta falsa. Léela. Él leyó, el rostro palideció. Mi plan está funcionando perfectamente. Los hombres ricos son fáciles de manipular. El corazón se le partió. No podía ser, pero y sí lo era. La duda es todo lo que el diablo necesita. Ale, sé que duele. Verónica tocó su brazo, voz melosa. Pero necesitas enfrentar la verdad. Ella no es quien piensas que es. Alejandro apartó el brazo, ojos ardiendo. Sal de aquí, Verónica. Ale. La sal. Ella se fue. Pero sonriendo la semilla estaba plantada. Ahora esperar la germinación. El lunes a las 8 de la mañana, Alejandro no había dormido. Ojeras profundas, camisa arrugada, la carta y los documentos falsos sobre su escritorio. Los releyó 1000 veces. Quería no creer, pero rumores más carta más evidencia, igual a tormenta perfecta de duda. Isabel, corroída por la culpa pero comprometida, cumplió la fase final, mientras Marisol trabajaba en el lavadero. Sábanas, toallas. Isabel plantó el reloj Rolex en su cajón, debajo de la ropa interior, como si lo estuviera escondiendo. Plantó el arete de perla detrás de la mesita de noche. A las 10, Verónica visitó casualmente. Ale, perdí mi arete de perla, el que tiene diamante. Estuve aquí la semana pasada. Alejandro, exhausto. Buscamos por todas partes. ¿Y tu reloj? ¿Lo encontraron?
Él se congeló. ¿Cómo sabes del reloj? Lo mencionaste la semana pasada, mentira. Él nunca lo mencionó. ¿Ya revisaste las habitaciones del personal? Alejandro vaciló, una línea siendo cruzada, pero el veneno estaba demasiado profundo. Ven conmigo. Fueron al cuartito de Marisol. Ella estaba trabajando, no sabía. Alejandro abrió el cajón, encontró el reloj, la sangre le hirvió, las manos le temblaron. No, no puede ser. Verónica, falsa sorpresa. Dios mío, Ale, Isabel, teatralmente. Deberíamos buscar más cosas. Abrieron más cajones. Encontraron el arete. Alejandro explotó internamente. Rabia, traición, dolor, todo mezclado. Apretó el reloj, el metal frío cortando su palma. Marisol regresó del patio, colgando sábanas en el tendedero, olor a suavizante barato. Entró por la puerta trasera. Rosa la interceptó, rostro pálido. «Mija, algo malo está pasando, pero era demasiado tarde». Alejandro apareció, rostro transfigurado. «¿Puedes explicar esto?» Arrojó el reloj sobre la mesa, golpeó con estruendo. Marisol miró, confundida. «¿Qué? ¿De dónde sacaste eso?» «De tu habitación, de tu cajón», gritó. Nunca había gritado así. «¿Qué? No. Nunca vi ese reloj, Alejandro. Te juro, no sé cómo llegó allí». Lágrimas comenzaron. «Tienes que creerme». «Creer. Encontré esto también», mostró el arete. «En tu habitación». Verónica se entrometió, voz de falsa preocupación. «Ale, tal vez revisar si mi pulsera también». Buscaron más. Encontraron, plantado previamente, un pañuelo de seda Hermès de Verónica. Marisol en shock, temblando. «No, alguien puso esas cosas, yo jamás». «Tú me conoces». Agarró su brazo, desesperada. Él se apartó, asco en el rostro, asco de sí mismo más que de ella, pero ella no lo sabía. «Yo pensaba que te conocía». La voz quebrándose. «La carta tenía razón. Planeaste todo desde el principio. El heroísmo. Acercarte a Mateo, todo. Me manipulaste». «¿Qué carta? ¿De qué estás hablando?» Arrojó la carta falsa. Ella leyó, ojos abiertos, horror. «Yo jamás escribí esto. Esta no es mi letra. No tengo ninguna amiga llamada Lucía». «Basta de mentiras». Un grito. Mateo comenzó a llorar en el piso de arriba. Despertó asustado. El sonido del llanto rompió algo en Alejandro. «Sal de mi casa», voz ronca, herida. «Sal y nunca vuelvas». «Alejandro, por favor». Marisol cayó de rodillas, piso frío. Las rodillas golpearon con dolor. Sollozó. «Por favor, te amo. Amo a Mateo. Jamás haría nada para lastimarlos». Él cerró los ojos, las palabras de ella como cuchillos. Guardias Tomás y Javier aparecieron, avergonzados, ojos bajos. «Sáquenla de aquí». «No, por favor». Los guardias la sujetaron gentil pero firmemente. Ella gritaba mientras la arrastraban. «Alejandro, te amo. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes?» Pero él le dio la espalda, sus hombros temblaban. Llorando silenciosamente, Verónica sonrió. Pequeño, controlado, victorioso. Marisol fue arrojada afuera. El portón de hierro se cerró. Clang, sonido de finalidad. Ella cayó en la acera, rodillas raspadas, sollozando. Santiago llegó corriendo. Recibió una llamada desesperada de Rosa. «Mana, ¿qué pasó?» Ella colapsó en sus brazos. «Me echaron, me llamaron ladrona, no hice nada». Lloró hasta no tener más lágrimas. La noticia se esparció. La empleada doméstica heroína era una ladrona. Manipuló al millonario desde el principio. Salvó al bebé solo para robar después. Vecinos que la elogiaban ahora señalaban: «Siempre sospeché. La gente pobre es toda así». Quería dar el golpe. Marisol volvió a casa, Lucinda, acostada pero lúcida. Vio a su hija destruida. «Mija, ¿qué pasó?» Entre sollozos contó todo. «Mamá, no hice nada. Lo juro». Lucinda acarició su cabello. «La verdad siempre sale a la luz, hija mía, siempre». Pero Marisol no podía creer. En la mansión, Alejandro encerrado en su cuarto con Mateo, el bebé lloraba inconsolable. Buscaba a mamá.
Alejandro lo mecía, pero el bebé no se calmaba. Se fue, Mateo. Ella no era quien pensábamos que era. Pero al decir esas palabras, algo se reveló internamente, porque recordaba la mirada de Marisol, desesperación verdadera, lágrimas que no parecían de mentirosa, las palabras «te amo» gritadas con toda el alma. Apretó a Mateo, lloró por primera vez en días, y si cometí el mayor error de mi vida, Rosa limpiaba la cocina, lágrimas cayendo en las ollas, don José en su oficina. Golpeó el escritorio. «Idiota, mi hijo es un idiota». Llamó a un investigador privado. «Rodrigo, te necesito, urgente, 3 semanas infernales». Marisol trabajaba en la lavandería industrial El Sol, barrio periférico. Un galpón sin aire acondicionado, 15 máquinas gigantes, 12 horas al día, 6 días a la semana, 1.200 pesos al mes. Turno de 7 de la noche a 7 de la mañana. Calor insoportable, 38 grados constantes. Vapor quemaba la piel, jabón industrial, químico agresivo, agrietaba las manos hasta sangrar, vestía uniforme desgastado, cabello siempre húmedo de sudor. Regresaba a casa a las 8, dormía 3 horas, despertaba al mediodía, cuidaba a su madre, tomaba turno extra de medio tiempo en el mercado. Empacar compras, 1 a 5 de la tarde. Volvía a la lavandería a las 7. Círculo vicioso. Comía solo tortillas con frijoles refritos. A veces huevo cuando había dinero. Perdió 8 kilos en 3 semanas. Ojeras profundas, manos cascadas de heridas, espíritu quebrándose. Pero peor que el dolor físico, el dolor emocional. Extrañaba a Mateo, sus bracitos, su risa, su olor a bebé. Extrañaba a Alejandro, su voz grave, ojos verdes, el momento del casi beso. Lloraba silenciosamente cada noche, almohada ahogando sollozos para no despertar a su madre. Lucinda empeoró, tosió sangre, necesitaba cirugía urgente, pero la lista del sistema de salud público, 6 meses, privada, 28.000 pesos, imposible. Santiago trabajaba doble. Vendía churros de día, lavaba carros de noche, daba todo su dinero a su hermana. Ella lloraba. «Manito, tú también necesitas comer, familia primero», decía. La abrazaba en la mansión Herrera, tragedia espejada. Mateo no comía, rechazaba papilla, biberón, galletas, perdió 1,5 kilos. Mucho para un bebé. La pediatra, Dra Morales, preocupada. Está de luto. Los bebés sienten la pérdida profundamente. No dormía, despertaba llorando 5 veces por noche. Buscaba mamá en cada rincón. Iba al cuartito en la parte trasera, vacío ahora. Se sentaba, lloraba. Alejandro contrató 5 niñeras en 3 semanas. Todas se fueron diciendo, «El bebé es inconsolable». Pero no era el bebé el problema. Era la ausencia de Marisol. Alejandro tampoco dormía, insomnio crónico, círculos morados bajo los ojos. Trabajaba hasta las 3 de la madrugada, evitando la cama vacía. Los pensamientos, bebía whisky solo, 1 botella por noche, miraba fotos de Marisol en su celular, no las borró, no podía. Zoom en su rostro, ojos honestos, sonrisa genuina. ¿Ella parece capaz de mentir así? La duda corroía como ácido. Rosa confrontó, mañana, café, golpeó la taza en la mesa. «Ese niño se está muriendo de nostalgia. Y usted también, ¿qué estás insinuando?» Irritado, que cometió un error. Esa muchacha amaba a ese bebé, lo amaba a usted. Cualquiera con ojos lo veía. Ella me traicionó, Rosa. ¿Estás seguro, silencio? Porque yo conozco esta casa 15 años. Y nunca vi nada desapareciendo hasta que doña Verónica empezó a aparecer más seguido. Alejandro se quedó paralizado. Engranajes mentales girando. Don José ya estaba investigando. Contrató a Rodrigo Silva, ex policía federal, 38 años, metódico, incorruptible. Rodrigo interrogó al personal. Rosa, la muchacha, era honesta.
incapaz de robar pan sin pedir. E Isabel andaba muy amiga de doña Verónica. Recibió una bolsa cara de ella la semana pasada. 3 veces su salario. El jardinero Esteban. Vi a doña Verónica entrando al cuartito de atrás. Cuando Marisol no estaba, me pareció extraño. El chofer Javier. Llevé a Isabel al café. El suspiro 3 veces. Siempre se encontraba con doña Verónica. Rodrigo investigó financieramente. Descubrió 3 transferencias de Verónica a Isabel, 10,000 pesos cada una. Fechas: 2 días antes de los descubrimientos de objetos. Rodrigo llevó las evidencias a don José. Él golpeó el escritorio. Lo sabía, esa víbora. Hay más, don José. La carta, papel comprado en papelería del centro. Factura a nombre de empresa fantasma ligada a la familia Sandoval y análisis grafológico. No es letra de Marisol, imitación amateur, don José. Necesito confrontar a Isabel. Tráela aquí, ahora, confrontación, biblioteca de la mansión. Isabel entró, piernas temblando. Rodrigo y don José sentados. Mesa entre ellos, extractos bancarios, fotos de ella con Verónica, grabaciones de audio. Rodrigo intervino su celular, ilegal pero efectivo. Isabel, ¿me vas a contar la verdad o te voy a procesar por conspiración, difamación y falsedad ideológica? Don José no estaba bromeando. Isabel se derrumbó, lloró. Ella me pagó. Mi hermana tiene cáncer. Necesitaba el dinero. Confesó todo. Objetos plantados, carta falsa, rumores esparcidos. La grabación registró todo, don José. Voz gélida. Destruiste la vida de una inocente por dinero. Sal de mi casa, estás despedida, y si decido procesarte, vas a responder criminalmente. Ahora sal. Isabel salió corriendo, sollozando. Don José llamó a Alejandro. Hijo, ven a casa, ahora, y trae a Verónica también. Necesitamos tener una conversación. Viernes, 8 de la noche, Mansión Herrera. Biblioteca, techo de madera tallada, estantería del piso al techo. Olor a cuero viejo y puro. Don José, Alejandro, Rosa, Rodrigo el investigador, Verónica convocada. No sabía por qué, pero vino pensando que Alejandro finalmente había vuelto a sus sentidos. Entró. Vestido Dolce & Gabbana negro, tacones, maquillaje impecable, sonrió. Ale, qué sorpresa, pensé que... Alejandro no sonrió, rostro pétreo. Siéntate. Ella se sentó, incomodidad creciendo. Don José colocó una carpeta sobre la mesa. La verdad, dijo simplemente, algo que debería haberse buscado desde el principio. Abrió la carpeta, primera página, extractos bancarios, marcó con bolígrafo. 3 transferencias de la cuenta de Verónica a la cuenta de Isabel, 10,000 pesos, cada una, fechas convenientes, siempre antes de que algo desapareciera. Verónica palideció. Eso no prueba. Cállate. Don José nunca había gritado así. Ella se congeló. Segunda página. Factura, papelería, La Pluma, centro de Acapulco, compra, papel bond común, una resma, pago, tarjeta empresarial Sandoval Properties, el mismo tipo de papel de la carta encontrada, tercera página, análisis grafológico del perito Dr. Montes, conclusión, carta no escrita por Marisol Delgado, imitación amateur, presión de pluma irregular, temblores en vocales, espaciado forzado, cuarta página, fotos, Verónica e Isabel, café El Suspiro, 3 fechas diferentes, abrazo en el último encuentro, quinta página, transcripción de audio. Rodrigo intervino el teléfono de Isabel. Isabel, no sé si puedo seguir con esto. Verónica, ¿vas a continuar o le cuento a todo el mundo que robaste de la casa anterior? Isabel, yo nunca robé. Verónica, no importa, importa lo que yo digo que hiciste. Silencio absoluto en la biblioteca. Alejandro se levantó lentamente, manos temblando, miró a Verónica. Tú hiciste esto. Voz baja, peligrosamente calmada, Verónica intentó mantener la compostura, pero la máscara agrietándose. Vale, déjame explicar. Tú hiciste esto. El grito explotó, el eco reverberó.
Lo hice porque te amo. Ella también explotó. Se levantó desesperada. Porque eres mío. Nosotros deberíamos estar juntos. No tú y esa empleada doméstica sin futuro. Ella tenía todo el futuro. Alejandro temblaba de rabia. Y tú lo destruiste, mentiste, falsificaste pruebas, me hiciste creer que la mujer que yo... Pausa. La realización golpeó como una ola. Que la mujer que amo era una mentirosa. Silencio. Que amo, lo dijo, alto, claro, irreversible. Verónica Río, histérica, amarga. ¿La amas? Apenas la conoces. Es una empleada, afortunada de estar en el lugar correcto. Ella se lanzó al mar. Alejandro avanzó. Don José lo sujetó. Arriesgó su vida. Mientras yo me congelé, mientras tú, señaló desprecio puro. Solo pensabas en cómo recuperarme, sin importar a quién destruyeras en el proceso. Te amo. La voz de Verónica se quebró. Tú no sabes lo que es el amor. Alejandro escupió las palabras. El amor no destruye, el amor no miente, el amor no arma trampas, paso hacia atrás, como si su presencia contaminara. Sal de mi casa ahora. Ale, por favor. Lágrimas, finalmente genuinas, corrieron, arruinando el maquillaje. Y si vuelves a poner un pie aquí, si dices su nombre de nuevo, si osas intentar destruir la vida de Marisol otra vez, sus ojos, hielo y fuego, juro por todo lo sagrado que te voy a procesar por difamación, falsificación, conspiración criminal y todo lo demás que mis abogados puedan encontrar. Y créeme, mis abogados son muy buenos. Verónica miró alrededor. Rosa, mirada de asco. Don José, decepción. Rodrigo, frialdad profesional, ningún apoyo. Tomó su bolso Louis Vuitton. Manos temblando, caminó hacia la puerta, se detuvo, se volvió. Te vas a arrepentir. Ella no es de tu mundo. No van a funcionar. Fuera, salió corriendo, tacones golpeando, sollozos resonando. La puerta se cerró, fin de una era. Alejandro colapsó en el sofá, manos en el rostro. Dios mío, ¿qué hice? Voz susurro quebrado. Papá, ¿qué le hice a ella? Don José se sentó a su lado, mano en su hombro. Cometiste un error grave. Pausa. Pero los errores pueden corregirse si tienes el valor de enfrentarlos. ¿Ella me va a perdonar? Ojos rojos. Eso solo ella puede responder, Rosa, limpiando sus propias lágrimas. El Señor necesita ir a buscarla. Personalmente. No envíes flores, no envíes mensaje. Vas, la miras a los ojos y suplicas perdón. Alejandro asintió. La determinación crecía. Don José a Isabel, aún en la propiedad, empacando. Estás despedida y considérate afortunada de que no te procese tan bien. Ahora sal de mi vista. Isabel corrió, murmurando disculpas que nadie escuchaba. Y ahora Alejandro miró a su padre. Ahora don José sonrió. Vas tras la mujer que amas y haces lo que debiste hacer desde el principio, creer en ella. Alejandro ya estaba tomando las llaves del auto. El viernes a las 10:15 de la noche, Alejandro conducía su Mercedes-Benz negro por las calles de Acapulco. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante de cuero, no por el frío. La noche era cálida, húmeda, con ese olor característico del mar mezclado con el escape de los autobuses, sino por algo mucho más primitivo, el miedo. Miedo de no ser perdonado, miedo de haber destruido algo irreparable, miedo de mirar a los ojos de Marisol y ver el reflejo del monstruo en el que se había convertido. El GPS lo guiaba hacia la colonia Progreso, un barrio periférico que podría estar en otro planeta comparado con Acapulco Hills. Las calles se volvieron más estrechas. El pavimento se transformó en adoquines irregulares que hacían vibrar el auto. Los postes de luz parpadeaban como velas a punto de apagarse. Casas de una planta se apretujaban unas contra otras, sus paredes pintadas de colores deslavados por el sol y la lluvia.
Nunca había estado aquí. Su mundo estaba hecho de espacios amplios, vistas al mar, aire acondicionado y silencio comprado. Este mundo olía a vida real. Tortillas recién hechas escapando por las ventanas, el cilantro picándose para la cena, la música norteña saliendo de una radio vieja, perros callejeros ladrando a las sombras, niños que aún jugaban en la calle, aunque fuera tarde porque el calor dentro de las casas sin ventilador era insoportable. Ella vino de aquí, pensó Alejandro mientras avanzaba lentamente, buscando el número 47, y aún así tenía más dignidad, más honor, más nobleza que toda mi familia junta. Encontró la casa, pared amarilla con grietas como cicatrices, puerta de madera hinchada por la humedad, una ventana pequeña con cortina remendada que alguna vez fue blanca. Apagó el motor, el silencio lo envolvió, roto solo por el latido frenético de su propio corazón. Respiró profundo 3 veces, una técnica que un terapeuta le enseñó después de la muerte de Sofía y que nunca había usado realmente. Y salió del auto. El aire nocturno era denso, pegajoso. Tocó la puerta. El sonido resonó hueco. Se abrió. Lucinda estaba allí, más delgada de lo que recordaba de las pocas veces que la había visto en fotos que Marisol guardaba. Sus ojos, los mismos ojos de Marisol, oscuros y profundos, se abrieron con sorpresa y luego se entornaron con algo parecido a la desconfianza. Señor Herrera, su voz era débil pero firme, la voz de una madre que había visto a su hija regresar destruida. Disculpe que moleste tan tarde, señora. Necesito hablar con Marisol, por favor. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Alejandro Herrera, que dirigía juntas con inversionistas japoneses y negociaba contratos de millones de dólares sin sudar una gota, estaba nervioso como un adolescente. Lucinda lo estudió. Un momento, 2, 3. Alejandro podía sentir el peso de ese escrutinio, de esa madre evaluando al hombre que había destrozado a su hija. Ella no está. El suelo se abrió bajo los pies de Alejandro. ¿Dónde está? Trabajando, turno de noche en la lavandería, Lucinda hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio hablara. Luego añadió, con un tono que cortaba más que cualquier grito: tuvo que conseguir 2 trabajos para pagar los medicamentos que necesito, medicamentos que podía comprar cuando trabajaba para usted, señor Herrera, antes de que la humillara y la expulsara de su casa como si fuera basura. Cada palabra era una bofetada. Alejandro la recibió toda, la merecía. Lo siento, Dios, lo siento tanto. Cometí un error. Su voz se quebró. El peor error de mi vida. Lucinda no suavizó su expresión. Los errores se cometen cuando uno se equivoca de suma o se olvida una cita, señor Herrera. Lo que usted hizo fue destruir a propósito a una persona buena, porque eligió creer mentiras antes que confiar en lo que su propio corazón le decía. Alejandro cerró los ojos. Tenía razón, completamente. Si vino a pedir perdón, continuó Lucinda, no es a mí a quien debe pedírselo, es a ella. Y si ella le da la espalda, lo va a aceptar y se va a ir. Porque mi hija ya sufrió suficiente por culpa de su cobardía. Sí, señora, le doy mi palabra. Lucinda lo miró una vez más. Luego entró en la casa, volvió con un pedazo de papel, el reverso de una cuenta de luz vencida, y escribió con letra temblorosa: Lavandería El Sol, calle Industrial 389. Le extendió el papel, pero cuando Alejandro fue a tomarlo, ella no lo soltó de inmediato. Señor Herrera, sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. Mi hija tiene un corazón demasiado grande, tan grande que es capaz de perdonar incluso a quien no lo merece. No abuse de eso, no le vuelva a romper el corazón, porque si lo hace, no habrá rincón en este mundo donde pueda esconderse de una madre que protege a su hija. No era una amenaza vacía, era una promesa. No lo haré, señora, juro por la memoria de mi esposa que no lo haré.
Lucinda soltó el papel. Alejandro lo dobló con cuidado como si fuera un mapa del tesoro, que en cierto modo lo era, y se alejó hacia su auto. 23 minutos después, llegó a la calle industrial. Era una zona que olía a químicos y aceite de motor. Galpones industriales se alineaban como gigantes dormidos. Encontró el número 389, un edificio de lámina gris, sin ventanas, con un letrero descolorido que apenas se leía: Lavandería El Sol, servicio industrial. Estacionó, se quedó en el auto un momento, mirando la entrada. Luces fluorescentes parpadeaban adentro. Visibles a través de la puerta entreabierta, podía escuchar el rugido de las máquinas incluso desde aquí. Ella está allí, trabajando en un infierno para sobrevivir. Por mi culpa, salió del auto y caminó. Cada paso era un esfuerzo consciente. Empujó la puerta. El calor lo golpeó como una pared física. 40 grados al menos, quizás más. El aire estaba tan cargado de humedad y vapor que respirar se sentía como inhalar agua. El ruido era ensordecedor. 15 máquinas lavadoras industriales girando simultáneamente, el silbido del vapor, el golpeteo de la ropa mojada contra los tambores metálicos y los olores: jabón industrial tan fuerte que quemaba la nariz, lejía, suavizante químico, sudor humano y algo más. El olor del cansancio, de la desesperación, del trabajo que destroza el cuerpo y el alma. Mujeres trabajaban bajo luces fluorescentes despiadadas que no escondían nada, ni las ojeras, ni las manos agrietadas, ni la derrota en sus expresiones. Algunas lo miraron de reojo cuando entró, su traje de marca y sus zapatos de cuero tan fuera de lugar que parecía un astronauta en un mercado. Buscó desesperadamente, y entonces la vio al fondo de espaldas, doblando una toalla enorme de hotel, probablemente de uno de sus propios hoteles. Pensó con una punzada de ironía amarga. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, una máquina humana funcionando en piloto automático. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo desarreglado, mechones húmedos pegados a su nuca por el sudor. El uniforme, un overol azul desteñido, estaba empapado, oscurecido por manchas de transpiración. Sus manos, las manos que habían sostenido a Mateo con tanta ternura, estaban rojas, agrietadas, con cortes pequeños que sangraban levemente. Alejandro sintió que algo se rompía en su pecho. Un dolor físico, agudo, insoportable. Caminó hacia ella. Cada paso pesaba más que el anterior, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. Marisol. Su nombre salió como una oración, como una súplica. Ella se congeló. La toalla cayó de sus manos. Por un momento infinito no se movió. Luego, lentamente, como si cada grado de rotación le costara un año de vida, se volteó. Sus ojos se encontraron. Alejandro había visto muchas cosas en sus 36 años de vida. Había visto a su esposa morir, había visto empresas colapsar, había visto la codicia, la traición, la crueldad, pero nunca había visto algo tan devastador como la expresión en el rostro de Marisol en ese momento. Dolor, tanta dolor que parecía insoportable que un cuerpo humano pudiera contenerlo. Rabia. No la explosiva, sino la fría, la que viene después de haber gritado hasta quedarse sin voz. Sorpresa. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si no pudiera creer que él estuviera allí, y algo más, algo que él apenas se atrevía a reconocer, una chispa diminuta, casi extinguida, de algo que podría haber sido esperanza, o amor, o ambos. ¿Qué quieres? Su voz era un susurro áspero, gastada de tanto llorar. No tenía la energía para sonar furiosa, solo sonaba, rota. Alejandro sintió que las palabras que había ensayado durante todo el camino se evaporaban. El discurso cuidadosamente construido, las disculpas elocuentes, todo se desintegró bajo el peso de ese momento. Vine, tragó saliva, su garganta seca como arena, a pedir perdón.
Ella cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a escapar por las comisuras, trazando caminos limpios en sus mejillas manchadas de sudor. «Me humillaste», dijo sin abrir los ojos, cada palabra una piedra cayendo en un pozo sin fondo. «Me llamaste mentirosa, ladrona. Me arrastraron fuera de tu casa como si fuera basura, como si no fuera nada, como si todo lo que compartimos, todo lo que sentí, todo lo que di». Su voz se quebró. «No hubiera significado nada para ti». Abrió los ojos y lo miró directamente. «No creíste en mí. Cuando más necesitaba que creyeras en mí, elegiste creer en una víbora que solo quería destruirme». «Lo sé». Alejandro dio un paso hacia adelante. Las trabajadoras cercanas habían detenido sus labores, observando discretamente esta escena imposible. «Y voy a cargar esa culpa cada día por el resto de mi vida, pero necesito que sepas la verdad. Todo era mentira, Marisol, todo». Y entonces le contó, le habló de la investigación de su padre, de cómo Isabel confesó que Verónica le había pagado para plantar las evidencias, de cómo la carta había sido falsificada, de cómo cada rumor, cada acusación había sido orquestada meticulosamente para destruirla. «Tenías razón sobre todo», su voz temblaba, «y yo debí haber confiado en lo que sabía sobre ti, en lo que sentía cuando estaba contigo. En lugar de dejar que las mentiras de otros envenenaran lo que teníamos». Marisol lloraba abiertamente ahora, sollozos silenciosos sacudiendo sus hombros. «Te amaba», susurró. «Te amaba tanto que dolía. Y me lanzaste como si no fuera nada. Lo sé, y no merezco tu perdón». Entonces Alejandro hizo algo que había hecho solo 2 veces en su vida adulta. La primera cuando propuso matrimonio a Sofía. La segunda cuando sostuvo a Mateo por primera vez. Se arrodilló allí, en el piso sucio de la lavandería, con el vapor quemándole la piel y el ruido de las máquinas como testigos. Alejandro Herrera se arrodilló ante la mujer que amaba. Las conversaciones se detuvieron. Las máquinas seguían rugiendo, pero todo lo demás pareció congelarse. «No te estoy pidiendo que me perdones por mí», dijo, su voz apenas audible sobre el ruido. «Te lo estoy suplicando por Mateo. No come. Marisol ha perdido peso. Llora todas las noches, te busca en cada habitación, te llama, y yo no puedo consolarlo porque él sabe». Su voz se quebró. «Sabe que lo que necesita eres tú». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Y yo también te necesito, porque me enamoré de ti de una manera que pensé que nunca volvería a ser posible después de Sofía. Me enamoré de tu bondad, de tu fuerza, de cómo convertiste mi casa fría en un hogar cálido. Me enamoré de cómo miras a mi hijo como si fuera tuyo. Me enamoré de ti», extendió su mano temblando. «No te estoy pidiendo que confíes en mí inmediatamente. No espero que olvides lo que hice. Solo te estoy pidiendo una oportunidad, una sola oportunidad, de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, de demostrarte que puedo cambiar, que ya cambié». Marisol miró esa mano extendida, miró al hombre poderoso arrodillado en el suelo sucio. Miró sus ojos y vio algo que no había visto antes. Vulnerabilidad absoluta. No estaba escondido detrás de su traje, su dinero, su apellido. Era solo un hombre roto, suplicando. El silencio se extendió. 1, 2, 3 segundos que se sintieron como eternidades. Lentamente, con el corazón sangrando, pero apenas comenzando, a sanar, Marisol extendió su mano. Sus dedos tocaron los de él. Una oportunidad. Su voz era apenas un susurro, solo una. «Y si me vuelves a lastimar». «No lo haré». Alejandro cerró ambas manos alrededor de la de ella como si fuera lo más precioso del mundo. «Juro por todo lo que amo que no lo haré». Se quedaron así, conectados por esas manos entrelazadas. Mientras a su alrededor las trabajadoras comenzaron a aplaudir suavemente. Incluso don Mario, el jefe gruñón de la lavandería, tenía los ojos húmedos. Alejandro se puso de pie, pero no soltó su mano. La miró a los ojos.
¿Puedo llevarte a casa? Ella asintió, todavía sin poder hablar, cuando salieron juntos de la lavandería. El aire fresco de la noche se sintió como una bendición. Alejandro abrió la puerta del auto para ella. Un gesto que a Marisol le habría parecido excesivo antes, pero que ahora comprendía como lo que era respeto. Durante el viaje a su casa, ninguno habló, pero sus manos permanecieron entrelazadas sobre la consola central, un puente frágil sobre un abismo que casi los había tragado. Cuando llegaron, Alejandro la acompañó hasta la puerta. «Mañana», dijo suavemente, «si me lo permites, me gustaría llevarte a ver a Mateo, no a la mansión, a un lugar neutral, un parque quizás, para que puedas verlo sin sentir presión». Marisol asintió. Mañana él se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, y besó su frente con una ternura que la hizo temblar. «Gracias», susurró, «por darme esta oportunidad. No la voy a desperdiciar». La observó entrar a la casa. Esperó hasta que la luz se encendió adentro y solo entonces regresó a su auto. Mientras conducía de regreso, Alejandro lloró, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de la comprensión abrumadora de lo cerca que había estado de perder todo lo que importaba, y juró que cada día del resto de su vida iba a demostrarle a Marisol que su fe en él no había sido un error. 6 meses. Tomó 6 meses reconstruir lo que se había roto, 6 meses de pasos pequeños, cuidadosos, cada uno construido sobre el anterior como piedras en un puente sobre aguas turbulentas. Alejandro no intentó comprar su regreso con regalos caros o gestos grandiosos. En cambio, apareció todos los días, a veces solo por 30 minutos entre reuniones, conduciendo a través de la ciudad para tomarle un café en la panadería del barrio donde a ella le gustaba el pan de elote. A veces por horas los domingos, cuando se sentaban en el pequeño patio de la casa de Lucinda y simplemente hablaron de todo, del dolor que él había causado y de cómo ella aún despertaba algunas noches con el corazón acelerado, reviviendo el momento en que los guardias la arrastraban fuera de la mansión, de los miedos de él, miedo de no ser suficiente, de fallar nuevamente, de que su mundo la lastimara, de los sueños de ella, la clínica que quería abrir algún día, ayudando a personas que no podían pagar atención médica. «¿Por qué le creíste a Verónica y no a mí?», preguntó Marisol una tarde mientras compartían raspados de limón bajo la sombra de un árbol de mango. Alejandro había sabido que esa pregunta llegaría, había preparado respuestas, pero cuando abrió la boca, solo salió la verdad cruda. «Porque me estaba enamorando de ti». Y eso me aterraba tanto que cuando Verónica me dio una excusa para alejarme, la tomé. Me dije a mí mismo que estaba siendo traicionado, pero la verdad es que estaba huyendo de sentir algo real nuevamente, huyendo del riesgo de amar y perder otra vez. Marisol no dijo nada por un largo rato, solo lamió su raspado, el hielo rasposo derritiéndose en su lengua. «Eso no hace que esté bien», dijo finalmente. «Lo sé, nunca lo hará, pero te estoy pidiendo que me creas cuando digo que aprendí, que cambié, que la próxima vez que tenga miedo voy a correr hacia ti, no alejarme». Ella lo miró, evaluando, sopesando. «La próxima vez, habrá próximas veces», dijo él honestamente. «Vamos a discutir, vamos a tener momentos difíciles. Eso es lo que hacen las personas reales en relaciones reales. Pero te prometo que nunca, nunca más voy a dudar de tu carácter. Nunca voy a elegir creer en otros sobre lo que sé que es verdad sobre ti». Ella asintió lentamente, y él supo que había dado un paso más sobre ese puente frágil. Alejandro cumplió otras promesas también. Pagó la cirugía de Lucinda. Insistió incluso cuando Marisol intentó rechazarlo, diciéndole que esto no era sobre ella, sino sobre no poder vivir consigo mismo, sabiendo que la madre de la mujer que amaba sufría cuando él podía ayudar.
Inscribió a Marisol en la universidad, en el programa de enfermería que ella había soñado desde niña. «No porque estés comprándome», le dijo ella cuando finalmente aceptó, «sino porque lo merezco y porque entiendo que no lo estás haciendo para controlarme, sino para apoyarme. Hay diferencia». «La hay», estuvo de acuerdo él, y el corazón se le hinchó de orgullo por esta mujer que se negaba a perder su dignidad, incluso cuando aceptaba ayuda. El reencuentro con Mateo fue el momento más difícil y más hermoso. Alejandro organizó todo en el Parque Papagayo, un espacio neutral donde Marisol no se sentiría atrapada. Llegó temprano con Mateo, quien había estado preguntando por mamá cada día durante 6 meses. El niño había adelgazado, sus ojos habían perdido ese brillo de alegría constante que antes los caracterizaba. Cuando Marisol apareció caminando por el sendero del parque, Mateo la vio. Por un segundo se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que sus ojos le decían. Luego gritó. Un grito agudo de alegría pura, primordial, y corrió hacia ella con sus piernas todavía un poco torpes de niño de 2 años. «Mamá, mamá». Marisol cayó de rodillas y lo atrapó en sus brazos, lo apretó contra su pecho, enterró su rostro en su cabello que olía a champú de bebé y lloró. Lloró por los 6 meses perdidos, por el dolor, por la alegría de tenerlo de nuevo. Mateo la cubrió de besos húmedos y torpes, tocando su cara como para asegurarse de que era real. «Mamá, aquí». Mamá quedarse no era una pregunta, era una súplica. «Sí, bebé». Marisol lo meció. «Mamá está aquí. Mamá no se va a ir». Alejandro observó desde unos metros de distancia, lágrimas corriendo por su rostro sin vergüenza. Don José estaba con él. Había insistido en venir. Decía que necesitaba ver el final feliz que había ayudado a hacer posible. «Esa es tu familia, hijo», dijo el anciano, su voz ronca de emoción. «No la dejes ir nunca más». «No lo haré, papá, te lo juro». Las siguientes semanas fluyeron con una facilidad creciente. Marisol comenzó a visitar la mansión regularmente, aunque se negó a mudarse de inmediato. Necesitaba mantener su independencia, su propio espacio, y Alejandro respetó eso completamente. Las cenas juntos se reanudaron, pero eran diferentes ahora. Había transparencia, honestidad cruda, vulnerabilidad de ambos lados. «A veces todavía me enojo», admitió Marisol una noche mientras tomaban té de manzanilla después de acostar a Mateo. «Tienes todo el derecho», respondió Alejandro, «y a veces tengo miedo de confiar completamente. Y yo voy a demostrarte cada día que puedes». Y lo hizo, con acciones, no solo palabras, cuando Marisol tenía exámenes en la universidad. Él cuidaba a Mateo, aprendiendo a hacer las voces tontas de los peluches que ella hacía, cuando ella tenía turnos dobles en su práctica de enfermería. Él le dejaba comida preparada por Rosa en el refrigerador. Cuando ella tenía un mal día, él simplemente la sostenía, sin intentar arreglar nada, solo estando presente. 3 meses después de esa noche en la lavandería, en una tarde lluviosa de julio, Alejandro la llevó al cuarto de Mateo después de que el niño se durmiera. Se arrodilló junto a la cuna. Ese gesto se había vuelto su lenguaje de humildad sincera y sacó una cajita pequeña del bolsillo. «Marisol». Su voz temblaba ligeramente. «Me enseñaste lo que significa amar sin miedo. Me enseñaste que la fortaleza verdadera no es el poder o el dinero, sino el coraje de ser vulnerable. Me enseñaste que la familia no es algo que heredas, sino algo que construyes cada día con pequeñas elecciones de quedarte, de perdonar, de amar incluso cuando es difícil». Abrió la caja. Dentro había un anillo, no un diamante ostentoso, sino una esmeralda pequeña rodeada de plata, verde como el mar en días soleados, el color que ella había mencionado una vez que amaba. «Quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti. Quiero construir una familia contigo. Quiero envejecer a tu lado. ¿Te casas conmigo?» Marisol miró el anillo, luego a él,
luego a Mateo durmiendo pacíficamente en su cuna. Pensó en el viaje que habían recorrido, la caída, el dolor, la sanación lenta y difícil. Pensó en cómo este hombre había demostrado, día tras día, que el cambio real era posible. Sí, susurró, las lágrimas corriendo libremente. Sí, me caso contigo. Él deslizó el anillo en su dedo y la besó con una ternura que contenía promesas de décadas. Mateo murmuró dormido, mamá, papá, aquí, y ambos rieron entre las lágrimas. Porque sí, todos estaban aquí, juntos. Finalmente, la boda fue 3 meses después, en la pequeña capilla junto al mar, donde la abuela de Marisol se había casado en 1952. No fue el evento social de la temporada. Eso se lo dejaron a otras personas. Fue íntimo, lleno de amor real, en lugar de ostentación. Marisol llegó del brazo de don José. Su propio padre había muerto cuando ella tenía 12 años, y el anciano había insistido en el honor. Llevaba un vestido blanco simple que Rosa había ayudado a elegir, sin las capas de encaje y las colas dramáticas que la familia Herrera tradicionalmente usaba. Solo ella, hermosa en su simplicidad. Alejandro esperaba al frente sin corbata, el cuello de su camisa abierto, más relajado de lo que nadie lo había visto nunca. Cuando la vio caminar hacia él, con el sol filtrándose por las ventanas de vitrales pintando arcoíris en su piel, supo que este era el momento más importante de su vida. Mateo fue el paje, llevando las alianzas en una almohada pequeña. A mitad del pasillo tropezó con sus propios pies y cayó sentado. Hubo un momento de silencio preocupado. Luego el niño se levantó, gritó «¡Mamá!» y corrió el resto del camino, olvidándose completamente de las alianzas. La capilla estalló en risas y fue perfecto porque era real. El sacerdote, Padre Miguel, que había bautizado a la abuela de Marisol, los casó con palabras simples sobre el perdón, la redención y el amor que persevera. Acepta a Marisol Delgado como su esposa, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los días buenos y en los difíciles, prometiendo amarla, respetarla y elegirla cada día por el resto de su vida. Alejandro no vaciló ni un segundo. Acepto. Hoy y todos los días que me quedan, cuando se besaron, fue con la certeza de 2 personas que habían elegido conscientemente estar juntos a pesar de y debido a todo lo que habían atravesado. La recepción fue en el jardín de la mansión Herrera, pero transformado, nada de la formalidad fría de antes, mesas mezcladas, millonarios sentados junto a vendedores de churros, socialites bailando con vecinos de la colonia Progreso. Un mariachi tocó Amor Eterno, y Marisol bailó primero con Alejandro, luego con don José, luego con su hermano Santiago, quien lloró abiertamente porque su hermana mayor finalmente había encontrado la felicidad que merecía. Rosa preparó una fiesta de comida, no canapés elegantes, sino tamales, mole poblano, chiles en nogada, tortillas hechas a mano, agua fresca de Jamaica y horchata. Era una celebración de 2 mundos convirtiéndose en uno. 2 años después de la boda, Marisol se graduó de la universidad con honores en enfermería. Alejandro estaba en primera fila con Mateo, ahora de 4 años, y Gabriel, su segundo hijo de 6 meses, quien dormía en sus brazos. Cuando llamaron su nombre, Marisol caminó al escenario con la cabeza alta. Ya no era la empleada doméstica tímida que mantenía los ojos bajos, era Marisol Herrera, enfermera titulada, esposa, madre, sobreviviente, vencedora. Alejandro aplaudió tan fuerte que Gabriel se despertó y comenzó a llorar. Pero no le importó. Una semana después, inauguraron la clínica Marisol Herrera, el regalo de graduación de Alejandro. Pero el sueño de ella, ubicada en el corazón de la colonia Progreso, ofrecía atención médica gratuita a quienes no podían pagar. Mateo cortó el listón ceremonial con tijeras de seguridad, gritando orgulloso, «¡Mi mamá es enfermera!». La gente aplaudió, vecinos, pacientes futuros, la familia completa. Los años pasaron como hojas de un libro bien amado.
Gabriel creció con los ojos verdes de su padre y el corazón bondadoso de su madre. Sofía nació 2 años después, nombrada en honor a la primera esposa de Alejandro, con la bendición y gratitud de Marisol, quien entendía que el amor no disminuye cuando se comparte, sino que se multiplica. Lucinda se recuperó completamente de su cirugía y se mudó a un pequeño chalet en la propiedad, donde pasaba sus días cuidando el jardín y contándoles historias a sus nietos sobre su madre cuando era niña. Santiago abrió su propio restaurante, financiado en parte por un préstamo sin intereses de Alejandro, quien insistió en llamarlo inversión, no caridad, porque creía genuinamente en el talento de su cuñado. Don José vivió hasta los 84 años, tiempo suficiente para conocer a sus 3 bisnietos y decirle a Alejandro con sus últimas palabras coherentes: «Hiciste bien, hijo, al final hiciste bien». Rosa siguió siendo el corazón de la casa, ahora con un equipo bajo su mando, pero ella todavía insistía en hacer personalmente el café de olla cada mañana. Incluso Verónica encontró una forma de paz. Después de años de terapia y trabajo voluntario con mujeres víctimas de violencia doméstica, apareció una tarde en la clínica. «No espero que me perdones», le dijo a Marisol directamente. «Solo quería que supieras que lamento profundamente lo que hice y que estoy intentando ser mejor». Marisol la estudió. Había mucho que nunca podría olvidar, heridas que todavía dolían cuando las tocaba, pero también había aprendido que el perdón no era para la persona que te lastimó. Era para liberarte a ti misma del peso del resentimiento. «Espero que lo logres», dijo finalmente. «Espero que encuentres tu propia paz. No se hicieron amigas, algunas cosas no pueden repararse completamente, pero el veneno se había neutralizado, y eso era suficiente, 10 años después del salto que cambió todo». En una tarde dorada de octubre, Marisol y Alejandro regresaron a Playa Caleta. Sus 3 hijos jugaban en la orilla. Mateo, ahora de 12 años, enseñándole a Gabriel de 8 años cómo saltar las olas, mientras Sofía de 5 años construía castillos de arena con la seriedad de un arquitecto. Marisol y Alejandro se sentaron en la arena, sus manos entrelazadas, viendo a su familia. «¿En qué piensas?», preguntó ella leyendo la expresión contemplativa en su rostro. «En ese día», dijo él, «cuando me congelé y tú saltaste, en cómo en ese momento pensé que te estaba perdiendo a ti también, que el mar te iba a tragar, y en cambio ese salto nos salvó a todos. Me salvó de ser solo un empresario vacío jugando a la vida. Me enseñó lo que realmente importa». Ella recostó su cabeza en su hombro. «Y tú me salvaste también. Me mostraste que merecía más que conformarme con las migajas que el mundo quería darme. Me enseñaste que el amor real se elige todos los días, incluso después del dolor, especialmente después del dolor», corrigió él suavemente. Mateo corrió hacia ellos, empapado y radiante. «Papá, mamá, miren, encontré una estrella de mar». La sostenía con cuidado en sus manos ahuecadas, agua de mar goteando entre sus dedos. «Es hermosa, amor», dijo Marisol. «Pero, ¿sabes qué? Necesita estar en el agua para vivir. ¿Qué tal si la dejamos volver a casa?» Mateo asintió solemnemente. Los 3 caminaron juntos hasta la orilla y la devolvieron al mar con cuidado. Cuando regresaron, Gabriel y Sofía se habían unido, todos formando un círculo. El sol tocó el horizonte, pintando el cielo de oro líquido y rosa profundo. Las gaviotas cantaban su canción vespertina. Las olas susurraban promesas de eternidad. Don José y Rosa llegaron caminando por la playa con Santiago y su esposa, trayendo una canasta llena de tamales de elote y agua de Jamaica. Se sentaron todos juntos. La familia que el destino nunca había planeado, pero que el amor había construido con paciencia, perdón y elección consciente. «¿Saben qué es lo más extraordinario?», dijo Marisol mientras miraba a todos los que amaba reunidos en ese círculo. «Que si pudiera regresar a ese día, a ese momento antes de saltar,
Lo volvería a hacer 1000 veces, porque ese salto no solo salvó una vida, creó todas estas. Alejandro la besó suavemente, con toda la ternura acumulada de una década de amor ganado, no regalado, un amor construido sobre la base del perdón, la humildad y la voluntad diaria de elegirse mutuamente cuando las estrellas comenzaron a aparecer, parpadeando como promesas en el terciopelo oscuro del cielo. Se quedaron allí un poco más, porque estos eran los momentos que importaban, no las mansiones o el dinero o el estatus social, sino esto: arena entre los dedos de los pies, risas de niños, manos entrelazadas, amor que había sobrevivido la tormenta y emergido más fuerte. El mar que casi los había separado ahora los observaba con aprobación. Sus olas, aplaudiendo suavemente contra la orilla, como si celebrara el triunfo del amor sobre el miedo, de la verdad sobre la mentira, de la redención sobre la destrucción. Y en ese momento perfecto, mientras el último rayo de sol se hundía en el horizonte, Marisol supo con absoluta certeza que a veces la vida nos empuja hacia aguas profundas, no para ahogarnos, sino para descubrir que sabemos nadar, y que en el proceso de salvar a otros, terminamos salvándonos a nosotros mismos. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que cambió tu vida por completo? ¿Cómo encontraste el valor para dar ese salto de fe cuando todo parecía estar en tu contra? Comparte tu historia en los comentarios. Nunca sabes quién necesita escuchar hoy que no estás solo en su lucha. ¿Qué momento de esta historia resonó más profundamente en tu corazón? ¿Fue el salto inicial, el pedido de perdón o el final de redención? Cuéntanos cuál fue la parte que te tocó el alma. A veces la vida nos empuja hacia aguas profundas, no para ahogarnos, sino para descubrir que sabemos nadar. Y en el proceso de salvar a otros, terminamos salvándonos a nosotros mismos, porque el coraje no es la ausencia de miedo, sino el amor en acción. Y el amor verdadero siempre encuentra la manera de transformar la caída en vuelo, el dolor en sanación, la injusticia en redención, demostrando que sin importar de dónde vengas, puedes llegar hasta donde tu corazón sueñe si tienes el valor de saltar, de perdonar, de elegir el amor incluso cuando el mundo te dice que huyas. Porque al final, las mejores historias no son sobre la perfección, sino sobre personas imperfectas eligiendo quedarse, sanar y construir algo hermoso de las cenizas de lo que se rompió.